entona melodías palabras y no se detiene para nada. Y suena más dulce en el vendaval, y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda batir el pajarillo que a tantos ha dado abrigo. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño, mas nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. Este es un poema de Emily Dickinson que se llama La esperanza es esa cosa con plumas. Y pues lo traigo a colación a propósito de ese pájaro feroz, ¿no? Que Silvio cantaba en su canción, Un día feliz, que se acerca en medio del vendaval que ha guiado el curso de estos meses. Todas estas metáforas de plumas, de aves, de sancofas, buscan de alguna manera representar ese vuelo que queremos emprender a partir de hoy con estas experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad que están más vivas que nunca. Yo creo que estas experiencias que hemos recuperado a lo largo de estos encuentros nos han permitido recordar, volver a pasar por el corazón, revivir momentos, hitos, claves de nuestra trayectoria en la universidad. Y creo que es esa memoria justamente la que nos va a acercar ese futuro tan anhelado que juntas hemos soñado, de una universidad donde podamos permanecer en condiciones de inclusividad y equidad, donde podamos construir paz, donde podamos gozar de un espacio libre de cualquier tipo de violencias. La mañana de hoy, desde el equipo del nicho de formalización de permanencia universitaria, queremos compartir con ustedes esas narrativas plurales que hemos construido en este sancofado, en este proceso de sistematización que hemos entendido como sancofa, retomando esa metáfora que los movimientos por el reconocimiento de la afrodescendencia en la universidad nos han legado a lo largo de los años en el marco de sus luchas y rescatando ese sentido profundo que pues se rodea, que hace parte del significado de esta ave mítica de los pueblos Akan del África, y es que debemos recuperar todo aquello que corre el riesgo de quedarse atrás. Entonces, para eso hemos traído una presentación que vamos a hacer a varias voces, mostrándoles lo que ha sido el desarrollo de estas experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad, desde sus fundamentos hasta pues, lo que es el día de hoy y lo que hemos hallado en medio de todas estas conversaciones. Okay, me voy a mover de aquí para que puedan apreciar la pantalla. Entonces, recordar que este es un esfuerzo enmarcado en el plan de acción institucional de la universidad, vigente para 2021 hasta 2024, una universidad solidaria comprometida con la vida, la equidad y la diversidad, con visión global y pertinente frente a los retos de la universidad. En el programa 4, que es consolidación de la permanencia universitaria, y en el proyecto Uyamá, formalización de la permanencia, la inclusión y la accesibilidad universitaria con criterios de equidad y corresponsabilidad. Este proyecto en particular se articula varias fases y entregables. Donde por un lado tenemos este proceso de sistematización
donde las experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad están teniendo lugar. Además de las próximas fases, donde tenemos la construcción democrática amplia y participativa de esa política universitaria que soñamos alrededor de estos asuntos. No cambio. Y en el marco de este esfuerzo nos hemos autoorganizado de la siguiente manera, a partir de 3 procesos interdependientes que pues en un principio consisten en la dinamización seguida o de manera paralela por el levantamiento y finalmente por el procesamiento, y están en constante realimentación. Estos han sido de alguna manera los equipos de trabajo que han venido acompañando estas experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad, y todo bajo el espíritu de la Sankofa. Perdonen pues el contraste de colores donde no se alcanza a ver, yo creo que por la iluminación del videobeam, lo que está ahí señalado. Entonces, este proceso de sistematización lo organizamos a partir de 2 fuentes, unas fuentes documentales y unas fuentes vivas. En las fuentes documentales tuvimos una bitácora de sistematización común, donde a partir de unos criterios de sankofado y unos objetos de sistematización previamente definidos, ¿sí? Lo que hicimos fue rastrear una serie de documentos, ¿sí? Que dieran cuenta de esos objetos que desde cada uno de los nichos habíamos identificado, ¿sí? Como claves para hacer una recuperación de experiencias. Igualmente seguimos con el proceso a partir de las fuentes vivas, donde estas experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad, pues desarrollamos unas mesas de trabajo, unas mesas temáticas, perdón, con grupos de confianza, donde la intención era recuperar experiencias también en clave de antecedentes, problemáticas, retos y alternativas de solución. Y es ahí donde todos estos encuentros han tenido lugar, bajo un objetivo muy claro, que es propiciar el diálogo amoroso para la construcción de confianzas, mediante encuentros colectivos para sancofar la praxis corazonada por personas, iniciativas y organizaciones para formalizar la permanencia, la inclusividad y la equidad en la UDA. Y pues hemos recurrido a toda suerte de dinámicas para este proceso. Ustedes han sido partícipes de los distintos encuentros, han conocido nuestro tendedero de la memoria, han conocido, digamos, todas las experiencias que hemos propiciado alrededor de estos propósitos y de alguna manera han buscado reflejar ese caminandar de la Sankofa, ese ir para atrás porque vamos hacia adelante. Entonces ahí tenían algunas fotografías de lo que han sido esos encuentros, sobre todo del segundo y del primero. Muchas personas, abrazos, la dinámica que tuvimos con la bomba en el primer encuentro, ¿sí? Entonces yo creo que ahí se ven más o menos todos, todas y todes reflejadas. Nos faltan quienes nos acompañaron en la virtualidad, por ahí creo que también hay foticos. Entonces seguimos con levantamiento. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Diego Restrepo, para quienes no me conocen, mucho gusto. Esta es mi seña. Hago parte de la comisión de levantamiento junto con los profesores Natalia Ríos, Héctor Alzate, María Angélica Casadiegos, Juan Camilo Bustamante y yo. Hacemos parte de la comisión de levantamiento. Nuestro objetivo es reconstruir el panorama histórico del proceso, recuperar sus prácticas, identificar sus hitos y contexto y nombrar sus referentes, actores y actrices. Partimos de un registro de la información en el cual disponemos de grabaciones de audio y video de cada uno de los encuentros de la Sankofa, fotografías
notas. En la diapositiva aparecen en el lado izquierdo 3 fotografías de la asistencia a la Sancofa y aparecemos algunas de las personas que hacemos parte de la comisión de levantamiento. Y también algunas notas que tomábamos en esos encuentros. En la fase 1 hicimos 3 procesos. Uno de categorización en vivo, que nos permitió identificar categorías emergentes, también indicios, actores y actrices desde sus lugares de enunciación y experiencias. Este ejercicio de categorización que se hacía en vivo en cada uno de los encuentros también nos permitía que en el próximo encuentro recordáramos lo que había emergido del encuentro anterior para hacer pues como una retroalimentación, como en una forma de espiral. También tuvimos el instrumento de la técnica de las relatorías, transcribimos las intervenciones de los participantes de manera literal. Nos interesaba no solamente registrar qué se dijo, sino cómo se dijo en los términos en los que las personas participaron. Y también el tendedero de la memoria, en el cual identificamos actores y actrices a manera de un mapeo y disponemos ahí de un enlace en el cual está ese tendedero. No sé si eso, Esteban, gracias por mostrarlo. Entonces aquí aparecen las actrices, los actores y aparece pues como un mapeo de quiénes son estas personas. Es una herramienta interactiva. Volvamos a la presentación. Qué pena un momento. En la forma en la que está en pantalla, para quienes estamos en la virtualidad, no se ve el tendedero, para que lo tengan en cuenta, solo se ve la presentación. Dame un segundo, que ya lo vamos. Confírmame, por favor, si ya se está viendo. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí. Gracias, porque así las personas que están en la virtualidad lo pueden ver y esta es pues como la forma en la que estamos planteando el tendedero. Gracias, Natalia. Volvamos entonces a la presentación. En esta primera fase, entonces, categorización en vivo, relatorías y tendederos de la memoria, y pasaremos a una segunda fase en la cual vamos a hacer elaboración de entrevistas individuales, o más bien estamos haciendo, porque ya comenzamos esa segunda fase, elaboración de entrevistas individuales que permitan profundizar en alguna de las categorías. Este es un resumen de los procesos que estamos adelantando desde la Comisión de Levantamiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Diego, y gracias también a Natalia. Seguimos entonces con los hallazgos, ¿sí? Con todos estos elementos que emergieron en nuestras conversaciones y que de alguna manera quisimos rescatar porque constituyen la base de los esfuerzos que vamos a emprender con posterioridad en la coconstrucción de la política. Gracias, teacher. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Bueno, hola, mi nombre es Isabel, esta es mi seña. Bueno, a partir de ese momento, como les mencionó el teacher, vamos a hacer la presentación de los hallazgos. Los hallazgos a partir pues, de todo el proceso que se trajo y que desde la comisión de procesamiento fuimos encontrando. Para iniciar, la comisión de procesamiento está integrada por el compañero Santiago Velázquez, la profe Maribel Berrío, el compañero Carlos Mojica, el compañero Julián, que aquí está conmigo, y mi persona, ¿cierto? Entonces, uno de esos hallazgos en particular y la forma como se los voy a estar leyendo, dan cuenta básicamente de cómo ha sido el proceso de la marcha de la Sancofa. Entonces, en ese sentido, esos hallazgos los vamos a, los organizamos teniendo en cuenta el huevo, el pico, las alas, el nido. Entonces, a partir de ello, les voy a ir enunciando lo que fuimos encontrando. En el caso del huevo específicamente, como esa semilla, por así decirlo, hace alusión a los lugares de enunciación de todas las personas que participaron, pero más allá de las personas es también de esos procesos que en un momento se fueron dando
en permanencia. Entonces, como muchas de las personas que incluso aparecen están allí en el tendedero de la memoria, con distintas iniciativas se fueron vinculando. Entonces, como a partir de unos procesos, ingresó tal persona o acompañó al profesor de tal facultad, y como a partir desde allí vienen unos antecedentes de todos estos procesos. De hecho, por eso también les comentaba el lugar de enunciación, teniendo en cuenta de que cada uno de esos actores y esas actrices ha tenido o tiene unos roles y unas vinculaciones particulares con la universidad, en el sentido de que no solamente lo nombramos desde su sitio geográfico, sino a partir de grupos de investigación, si están en cargos administrativos o son docentes en el momento, desde su trayectoria, experiencia laboral. También teniendo en cuenta esas trayectorias de permanencia, como les decía, que en algún momento también desde esas iniciativas, dígase CLEO, dígase UDA Diversa, o la red de tutorías, o el Cabildo Indígena Universitario, el proceso de sordos en la U con accesibilidad, el acompañamiento a grupos étnicos, ¿cierto? Y también a partir de esas expectativas de todos esos actores y actrices frente al proceso de Sankofa, en la medida que cuando se les hace el llamado también como, bueno, traigamos a la memoria esas cosas que se hicieron, cómo lo estamos recordando, cómo lo sintieron. Entonces, también en esa intención de vincular a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores administrativos, también en la intención de conocer y mejorar los procesos que hayan tenido lugar en permanencia. También esa intención de cómo lograr que esos servicios sean accesibles, incluso buscar también en ese hecho de que la universidad sea intergeneracional. Entonces, cómo unos procesos que están desde la niñez llegan a la vejez y cómo toda esa vinculación, cómo todo eso tiene lugar, y eso fue pues algo muy bonito que de este primer ciclo de experiencias incluso salieron asuntos como el apodo, esa forma que en algún momento nos llamaron por diversas circunstancias de la vida, y cómo cada uno de estos actores y actrices trajo a colación no solamente esa interacción desde permanencia, sino incluso desde su vida, sus experiencias de vida y esa trayectoria en la universidad, y desde ese tipo de vinculaciones, ¿cierto? Eso para tener con el huevo. Bueno, a continuación les voy a enunciar esa otra parte de los hallazgos que hacen alusión al pico. Recordemos que a medida que se fueron dando esos ciclos de estas experiencias, o cada una de las convocatorias, tenía en particular una parte vital de la Sankofa. Entonces, a partir también de ese encuentro que se dio, que surgía allí. En este caso del pico, estamos hablando cuya intencionalidad era traer también experiencias, corazonamientos, aprendizajes, futuros aplazados y legados. Tuvimos de que esa fue la sesión en particular donde se preguntaron por varios asuntos. Uno de ellos fue desde las iniciativas, proyectos y programas, los malestares, las alegrías con permanencia y esos sueños aplazados. Pero tenemos que lo que concierne a esas iniciativas, proyectos y procesos hace alusión de todos esos procesos que en su momento fungieron en permanencia o al interior de permanencia, o en su defecto esas iniciativas que se fueron dando. Entonces, cómo fueron tejiendo esos sueños en compañía de varios procesos, o cómo a partir de una iniciativa se lograron vincular otras, ¿cierto? Y comenzaron pues a inclusive no solamente la iniciativa, sino a traer a colación a otras personas. Ve, con el profe Juan David empezamos esta intención con Freire y llegamos a otros asuntos, cosas de esa índole. También tenemos en la parte de las alegrías con permanencia esas experiencias significativas. Una de esas frases pues así que quisimos traer a colación es: la Universidad de Antioquia permite romper esquemas, sensaciones hermosas, significativas. La Universidad de Antioquia permite romper esquemas, qué pena. O también como la universidad se convierte en ese sueño donde la humanidad se ve como tal, donde ese sueño de igualdad, o donde por lo menos
todos y todas nos podemos encontrar desde las diversas perspectivas. Esa era pues como una de esas frases bonitas que también traía, o de esas experiencias que quedaron, o bueno, cómo a partir de este proceso logramos generar otros, cómo a partir de esto permitimos, por ejemplo, o ayudó con la emergencia de procesos como Sordos en la U, por ejemplo, iniciativas como Soy Capaz, o cómo los procesos de género han venido en todo ello. Y también varios de esos asuntos contemplan los malestares. Cuando hablamos de los malestares, tenemos que varios de ellos, o en su mayoría, hacían alusión a procesos que van de la mano con la violencia epistémica, violencia simbólica. Ejemplo, dime el nombre de 5, o 1 millón de pesos es mucho dinero para alguien que viene de la selva. Entonces, este tipo de cosas fue también uno de esos hallazgos que allí encontramos. También en esa medida, enunciar esa violencia epistémica, también como esas formas de aminorar a la otra persona, disminuirla, restarle importancia, porque a la hora de participar, quienes de pronto tenían más preponderancia que otros, o como ese tipo de cosas empezaban a fluir desde allí en las diversas interacciones, ¿cierto? Incluso uno de esos malestares que encontramos también era que hacían la manifestación de cómo se volvía complejo el ingreso a la universidad, pero no solamente en cuanto al examen de admisión, sino incluso en la misma estructura de la universidad. Entonces, cómo es complejo de llegar de la portería a tal sitio, o que te den el permiso para tal, o si vengo de tal lugar, me encuentro con una serie de restricciones, ese tipo de cosas. Bueno, y para referirnos a esos sueños aplazados, es puntual hacer alusión a que en su mayoría daban puntualidad a aspectos de índole académico. Entonces, por ejemplo, en algunos nos encontramos la necesidad de continuar con varios procesos, porque una de las situaciones que también se logró evidenciar es que muchos procesos se iniciaron, pero de un momento a otro y por diversas circunstancias quedaban estancados. Entonces, de pronto en esos sueños también esa necesidad de que los procesos continúen, y no solamente por el asunto económico, que de pronto, o la financiación en ese caso, que de pronto pues se vuelve como una de esas barreras para que ciertos, o en algún momento algunos procesos hayan parado. También se enfatizó en la necesidad de reconocer, apoyar esas otras epistemes y saberes que hacen presencia en la universidad. De pronto también en la manera como se vincula en esa continuidad a los docentes. Entonces también como desde el ingreso del docente y todo el proceso que él pasa en su vinculación a la universidad, también cómo se vincula con los temas de diversidad, con los temas de interculturalidad, cómo los está entendiendo. Entonces, porque en cierta medida también el docente al llegar, también cómo se encuentra con la universidad, y a partir de ella con todo lo que la universidad en sí misma encierra. Y también con el deseo de acoger al estudiante que llega nuevo, porque no solamente es el asunto también de índole socioeconómica, que no vamos pues a decir que no sea importante, sino también cómo es ese proceso de adaptación, si viene de lejos, cómo se le está recibiendo, o desde acá mismo, cómo la universidad hace todo ese proceso para que no solamente se incorpore desde el asunto académico, sino que sienta la universidad realmente como su casa, que se logre también adaptarse a ella, pero como la universidad también da la posibilidad en sí misma de adaptarse a todas esas nuevas dinámicas, para que esos procesos sean menos complejos, sean más exitosos. También la universidad en ese caso como esa madre que acoge.
Esos de pronto pues así fueron pues como uno de esos hallazgos puntuales que tuvimos con el pico. Hola, bonita mañana. Mi nombre es Julián, para quienes no me conocen, y mi seña en lengua de señas es esta. Bueno, continuando con los encuentros y en este recorrido por las partes vitales de la sancofa, uno de los encuentros que tuvimos fue referente al nido. Y en el nido hablamos de esos nudos, de esas problemáticas, violencias, censuras y daños que hemos vivido en este caminandar por la permanencia en la universidad. Y también, digamos, cómo se expresan también en lo concreto. Entonces aparecían frases, aparecían experiencias que referían a cómo lo vivimos de manera concreta. Entonces, la primer problemática que emerge es el del racismo institucional y anuado a él lo que el desconocimiento de la diversidad epistémica, de las lenguas y los pueblos que habitan la universidad. También se habló de las violencias y allí se planteó este entronque entre las violencias basadas en género, el capacitismo y las violencias capacitistas y también epistémicas, y cómo ese entronque afecta directamente a la permanencia en el sentido amplio. También se planteó la reproducción de las relaciones de poder y en ese sentido también la normalización a partir de esa construcción categorial de qué es normal y qué es anormal. También entre las problemáticas se planteaba el tema de la participación, ¿cierto? El cómo garantizar que todas las actrices y actores institucionales claves participen de este proceso de construcción de política. Y además está todo lo que tiene que ver con la falta de recursos, todo lo que tiene que ver con el problema de la continuidad de los procesos y también de que todavía hay voluntades políticas que construir y también esas voluntades cómo se convierten en una materialidad que implica todo lo que tiene que ver con los recursos para que toda esta apuesta se pueda hacer amanecer. En el siguiente encuentro, que fueron las salas, fue un encuentro muy sentido y también muy particular porque allí le escribimos unas cartas de amor a la universidad y allí emergieron mucho también de ese vínculo amoroso que nos une a la universidad y en ese sentido también reconocer de que todos estos esfuerzos que hacemos para construir y consolidar la permanencia tienen como ese principio de amor a la universidad y a todos los pueblos y a todos los seres que la habitan. Entonces, esas epístolas estaban divididas, unas las rojas, le iban a escribir una carta en clave de las metodologías y las azules en clave de las soluciones. Entonces, digamos, aquí trajimos algunas de esas asuntos que emergían muy bellamente desde lo que permite esa escritura epistolar. Primero, en términos de metodología, plantear que es un camino colectivo y que es un camino que debe contar con todos los pueblos y todos los seres que habitan la universidad. En ese sentido, siempre hay que preguntarnos por las ausencias, por quienes no están y mantenerlo siempre presente, porque en última siempre van a estar esas ausencias, pero es algo que hay que tener presente en todo el proceso.
y no solo como este asunto en relación a la universidad, sino también como esos seres sintientes que han puesto energía y que han puesto sus espiritualidades también en todo lo que ha sido este proceso en la universidad. También se planteó el activismo académico y feminista como una forma de comprender y de cómo el conocimiento que construimos se traducen realmente en acciones y se traducen realmente en propuestas de transformación en la universidad. También se habló que esto debe ser una construcción poliamorosa, que debe reconocer todos esos pueblos que habitan la universidad. En ese sentido, se habla de que este amor en la universidad debe plantearse en términos de escuchar esas voces y de reconocerlas y en ese sentido abrazarlas. Se habló también de una metodología del pueblo Muruimuyna, una metodología para la conversa, para la palabra dulce, el Jibibiri Uay. También se habló de la importancia que tienen para hacer amanecer este proceso las articulaciones y los tejidos, entendidos desde el Okama. Y también que este es un camino que también busca transgredir en el sentido de generar movimiento que transforme, y por eso también se nombraba como esos caminos de rebeldía y aventureros que se permiten soñar. Y en términos de metodologías, se habló justamente de que en el proceso son tan importantes los consensos como también los disensos, como también las disidencias. También son importantes reconocer esas dificultades y que en medio de ello debe primar el diálogo, pero no la negación de esas disidencias o digamos de esos disensos. Entonces, bueno, estas fueron las que se plantearon en la epístola roja, que era la de metodologías. Y en cuanto a las soluciones, esa carta que nos planteaba qué buscamos o cuáles son esas soluciones que queremos tejer, primero tiene que ver con un compromiso, reconocimiento, cuidado y revitalización de las diversidades. Este proceso no es posible si no es con las diversidades y contra todas las formas de violencia que sufren ellas, incluyendo las materiales, simbólicas, estructurales y también las coyunturales. También plantear que allí deben estar incluidos todos nuestros sentidos, todos nuestros cuerpos y también todos los sentidos, en clave de que no se trata solo desde la razón, sino también desde todo un cuerpo sintiente que se busca este cambio. También hablamos de una universidad plural que se construye desde la interdisciplinariedad y la pluralidad, no solo, y también desde nuestras lenguas, todas nuestras lenguas, y también todos nuestros discursos, ¿cierto? Desde de las ciencias sociales, las artes, las ingenierías, todos esos saberes hacen parte de esta construcción plural que queremos hacer. También se plantea la formación crítica que transforme y garantice el derecho a la educación. Y también en ello hablamos de un enfoque de género que nos permita nombrarnos, acompañarnos desde la diversidad.
Y un asunto clave también en relación tiene que ver con la deconstrucción de las relaciones de poder que nos habitan y que también permiten y generan contextos proclives a los abusos y al ejercicio de las violencias. También como parte de esas soluciones, hablábamos de la construcción de paz, en clave de lo que allí se plantea que tiene que ver con la construcción desde los enfoques territoriales, diferenciales, interseccionales e integrales, y que allí también es clave que esto sea a partir de nuestras lenguas ancestrales y la lengua de señas. También entre esos horizontes, retos, alternativas de solución, hablamos de otras posibles formas de organización de lo que es nuestra universidad, en criterios de democracia, participación, que también reconozca que en la universidad existe una multiplicidad de voluntades, que son múltiples, complejas y que en ese sentido deben ser reconocidas en esa pluriversidad que debe caracterizar la universidad. Es también necesario garantizar la inclusión, pero sin esencializar y sin estigmatizar las diversidades, que realmente permita transformar políticas, prácticas, cultura, procesos administrativos, académicos, formativos, las condiciones de accesibilidad, los currículos, las didácticas y la forma en cómo nos relacionamos como comunidad universitaria. También se planteaba un principio Murimuyna del Naiméredo, en el cual se busca el diálogo y el entretejido de experiencias de formación y aprendizaje desde la palabra dulce, y a la vez como una posibilidad de construir y de construirnos desde ese vínculo de corazón a corazón. También aparece como una solución material la no tercerización y la transitoriedad en las acciones, personas, programas y proyectos, es decir, que se generen unas garantías materiales y de política que permita la continuidad de los procesos y que permita, digamos, que haya una garantía en términos laborales. Y por último, hablamos de una universidad que se permita que todos sus pueblos, todos esos caminos que se cruzan aquí puedan cuidarla y puedan sanar las violencias que la han habitado, a partir de escuchar todas las voces que nos hacen, y también bajo esta idea de una universidad poliamorosa que encarne las luchas de todos esos pueblos y seres que habitan y se cruzan en esta universidad. Y aparecen también conceptos que están en la construcción de paz, que es el perdón, la reparación y la no repetición. Por aquí está como este recorrido por los encuentros y lo que logramos un poco sintetizar y tejer desde lo que será el proceso justamente de procesamiento de lo que ha sido este ciclo de experiencias vivas. Listo. Bueno, a grandes rasgos, estos fueron los hallazgos logrados durante
Los encuentros de este primer ciclo de experiencias vías por la permanencia, la inclusividad y la equidad van a ser consignados en un producto pues escritural, de mayor rigurosidad, al que van a tener la oportunidad de acceder. Va a ser un producto accesible, esperamos que también muy nutrido con sus testimonios, con las fotografías que hemos recabado en estos encuentros, y que va a dar cuenta justamente de esa base, ¿sí? De esa base de entendimientos, de fundamentaciones, de corazonamientos, de sentipensares, que van a rodear este esfuerzo de construcción de la política. Es por eso que pues queremos compartir ya para ponernos en esta tónica de cerrar abriendo una declaración política, ¿sí? Que es el resultado de todos estos esfuerzos y el espíritu al que queremos convocarles como co-creadores, como co-creadoras de lo que ha sido esta experiencia, como partícipes del proceso de co-construcción política que se avecina, y vamos a requerir sus firmas eventualmente para hacer circular esta declaración política que tiene por nombre Sancofar en Uyamá para la imaginación y la realización política pluriversal de la permanencia, la inclusividad y la equidad en la UDA, junio de 2022. Llegó el momento de Sancofar a escala universitaria. Sancofar para convocarnos a la imaginación política radical y tramar otros mundos posibles. Sancofar para avanzar en la progresividad del goce del derecho a la educación como derecho fundamental de todas las personas, pueblos, movimientos y colectivas que conforman y enriquecen la vida universitaria y su contexto. Sancofar para seguir ampliando, contextualizando y formalizando los marcos estratégicos y políticos normativos de actuación de la universidad para encarar los desafíos de las sociedades contemporáneas. Juntos, juntas, juntes, en Uyamá, vamos a co-construir una política universitaria de permanencia, inclusividad y equidad de manera amplia, participativa, democrática y plural. La marcha de la Sancofa nos ha revelado que construir una política universitaria entraña la vivencia de la democracia con altas intensidades. El reconocimiento, el cuidado y la revitalización de la diversidad que somos y que estamos llamadas a hacer en condiciones de dignidad. Y también el rechazo de la violencia en todas sus formas materiales, simbólicas, estructurales y coyunturales. Pues solo así habrá garantía de que las voluntades múltiples y complejas de la diversidad del conjunto de las aspiraciones de la Uyamá universitaria se reflejen en ella. Queremos aprender, por lo tanto, la dispersión de las múltiples relaciones que producen los sentidos emergentes, que retan, problematizan y transforman estructuralmente el proyecto educativo de la Universidad de Antioquia, reconociendo todos los campos de alteridad conceptual, epistémica, cosmogónica, que exigen cabida en nuestra alma mater, la representan como suya y le otorgan unas características propias. Queremos reducir la brecha entre el horizonte de posibilidad política y el horizonte de deseo colectivo. Hoy, más que nunca, somos conscientes de la urgencia del cuidado de la vida en todas sus formas y queremos hacer posible aquello que hasta hace poco era inimaginable. Una universidad plural, constituida de manera sanadora como una casa común, donde todas, todos y todes tengamos un lugar en lo político y en lo educativo, donde la sabedora,
la mayora y la filósofa, todas con igual autoridad cognitiva, epistémica y política, puedan encontrarse para poner en diálogo amoroso sus saberes, donde entendamos que aprendemos con las otras, los otros y les otres, y que el contrapeso del conocimiento no es la ignorancia, sino la soledad y el abandono. Llegó la hora de Sancofar en Uyamá para la imaginación y la realización política pluriversal de la permanencia, la inclusividad y la equidad en la UdeA. 17 de junio de 2022. Entonces, si esta es nuestra declaración política, producto de todo este ejercicio que hemos llevado a cabo en los últimos meses, la intención es que circule como un manifiesto de esta voluntad que hemos sembrado y cosechado juntas alrededor de la intención de co-construir una política que formalice la permanencia, la inclusividad y la equidad en la UdeA. Tal como lo señalaba Julián, no puede seguir siendo un esfuerzo tercerizado, sino que debe abrazarse de manera institucional, incluso más allá de las fronteras de la misma institucionalidad, porque tal como la historia nos ha enseñado y tal como estas experiencias que hemos recuperado nos han mostrado, el papel de los colectivos y las colectivas también ha sido importante. Casi que sobre ellos y sobre ellas ha recaído toda la lucha social por el reconocimiento de su estar, de sus trayectorias en la universidad, de sus entramados cognitivos, afectivos, simbólicos. Y yo creo que las experiencias que hemos compartido nos revelan cómo es posible articular, ¿sí? Crear canales de comunicación, construir puentes que nos permitan de alguna manera potenciar los impactos de todos estos esfuerzos por la permanencia, independientemente de cuál sea el lugar de origen de los mismos. Entonces, para cerrar este encuentro, que ha sido un poco más breve que los demás, pero como les decimos es un cerrar abriendo, vamos a compartirles una canción que se llama La lucha continúa. Pero más que decirles que la lucha continúa, quiero hablar de la lucha continua. Y si es de Miriam Makeba, está inspirada en el proceso de independencia de Mozambique, con el movimiento de liberación de Mozambique, y habla de cómo muchas veces acercarnos a los horizontes soñados nos implica incluso buscar pues horizontes más allá, y cómo finalmente esos horizontes terminan siendo más que tareas acabadas, razones para seguir caminando. Esta canción también tiene como contexto las luchas feministas, ¿sí? Por el reconocimiento del lugar de las mujeres en estos procesos de independencia en países africanos, porque digamos que cuando contrastaban la situación previa a la independencia y la posterior, encontraban que seguían siendo o seguían estando situadas de la misma manera, y esto sin duda pues entrañaba algo que ellas llamaban la traición a la promesa de la independencia y la revolución. Entonces, en ese espíritu de lucha continua, de que la lucha continúa, queremos invitarles a que nos sigan acompañando ya en el proceso de co-construcción política para formalizar la permanencia, la inclusividad y la equidad, cerrando y abriendo con esta canción de Miriam Makeba que se llama La lucha continua.
people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samara Machel, Samara Machel has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samara Machel, Samara Machel has one. Mozambique, a luta continua, a luta continua, continua. 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 Démonos un aplauso. Y ahora sí, para cerrar este abriendo, queremos compartirles un video que va a empezar a circular por las redes de la universidad. Ya está ahí. Que es la invitación al segundo ciclo de experiencias vivas por la permanencia y la inclusividad y la equidad. Y es muy breve, pero es la manera de hacer este cerrar abriendo. La Sankofa ha caminado por décadas en nuestra alma mater. Se han anidado en todas nuestras sedes y seccionales, trayendo a su paso el porvenir. Continuemos la marcha de la Sankofa para acercarnos a esa universidad soñada, una universidad donde todos y todas podamos permanecer en condiciones de equidad e inclusividad. En este segundo ciclo de experiencias vivas por la permanencia, la inclusividad y la equidad, queremos visitarte. Queremos conocer de tu voz y de tu experiencia cuáles son los caminos para acercarnos a una universidad en paz, libre de violencias, donde todos los modos de vida puedan ser y coexistir como una familia extensa, como una Ullama. Ahora sí. Gracias a todos y a todas. La Sankofa ha caminado por su participación en todos estos encuentros. Siguen más, no hemos terminado. Así que la invitación es a que nos acompañen con la misma disposición que lo han hecho hasta ahora, con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo sentimiento de familiaridad que nos ha reunido hasta el momento. Entonces, de parte de Permanencia Universitaria, de parte del nicho de formalización y todos los equipos de trabajo que han estado comprometidos en esta tarea, queremos extenderles un abrazo de gratitud, cargado con mucho cariño, cargado con mucha esperanza, cargado de una invitación a esa lucha continua por hacer amanecer estos horizontes a los que caminandamos como la Sankofa, ¿no? Trayendo todas estas experiencias que nos han acompañado a lo largo de los años y que siguen de alguna manera entrañando esos motivos que nos hacen día a día levantarnos de la cama, ¿cierto? Venir acá a la universidad, dialogar, negociar, algunas veces hasta confrontar pues nuestras ideas, porque
pues finalmente lo que hay detrás de este propósito es la intención de hacer amanecer unida de universidad, ¿sí? Es un proceso de transformación radical que requiere, por supuesto, de la voz de todos, todas y todes. Entonces, hasta una próxima ocasión, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron virtualmente y presencialmente. Les estaremos enviando todos estos productos a sus correos y pues las próximas invitaciones para los eventos. Ok, qué belleza. Ah, me estaban despidiendo. Ah, es que yo me despido aquí. Eso. Ahora sí, familia bella, Ullama bella, que estén muy bien. Abrazos. Un abrazo para todos y todas. Gracias, hermano, también Gran para abrazo, gran abrazo. Bella tarde. Bella tarde. Saludos. Ahora sí, viernes, domingo.